El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos del sistema de emisoras Atalaya? En el personaje del viernes estamos con otro programa muy especial, con un invitado, como siempre, de primerísima, un invitado especial, el ingeniero Nicolás Eduardo Romero Sangster. El ingeniero Nicolás Romero Sangster, para muchos lo recuerdan como presidente de Barcelona, otros lo recordamos como dirigente de béisbol, porque yo jugaba béisbol con su hijo Nicolás en los Tigres de Urdesa. Otros lo recuerdan como exgerente de Inesel, en el Banco del Pacífico, en la parte privada. Y por supuesto, en esto sí todos lo recordamos, en la Fundación Aeroportuaria. Ojo, porque la mayoría de la gente confunde cuando dicen aeroportuaria con portuaria. Es la Fundación Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, que es la responsable de haber construido y mantenido y haber concesionado, pues obviamente a Taxa, esa maravilla de aeropuerto que tenemos en la ciudad, a diferencia de lo que había antes de este siglo, digamos. Y yo quería agradecerle a Nicolás por darse el tiempo, una persona ocupada, además en sus tiempos libres está siempre con asuntos de arte, de ópera, es decir, no es que se queda nunca ocioso, sino le dedica tiempo a la lectura y otras cosas. Así es que empecemos, antes que nada, Nicolás, dándole la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en los estudios. Muchas gracias a usted, Andrés, por la invitación, muy amable. Usted nace el 31 de octubre del año 41 en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, sus antepasados, en la gran mayoría, son inmigrantes que vinieron a América, ¿no? Por el lado de Sangster, sí. Por el lado de Sangster. Por el lado de Burhan también, son de origen escocés. Y Romero venimos de Zaruma. Romero es de Zaruma. Romero venimos de Zaruma. O sea, de la provincia del Oro. De la provincia del Oro, así es. Y en este caso, los Romero, o sea, su familia Romero, ¿cuándo vienen a la ciudad de Guayaquil? Aparentemente se movilizaron primero a Machala. Okay. Y de Machala vinieron a San Borondón. De San Borondón... en esa época era pues un pueblo, ¿no? Pues, más bien tema agrícola. De San Borondón creo que vinieron a Guayaquil ya cuando se casó mi abuelo con la señora Vélez. Ya. Y creo que ahí recién vienen a Guayaquil. Pero todos esos datos los tengo de que fue muy amable Encio Garay en darme todo el árbol genealógico de la familia. Claro, o sea, él hizo la investigación y ahí sí, le vino... No, y él fue muy amable y me lo envió todo, y entonces ahí conozco quiénes son, cómo vinieron, de dónde llegaron, etcétera, etcétera. En el caso de su familia Sangster, ¿alguna vez ha ido a Escocia, a los lugares que...? Desgraciadamente no, mi bisabuelo William Skin Sangster y mi bisabuela Elizabeth McBride, el uno nacido en Aberdeen y el otro nacido en Glasgow, vinieron al Perú porque mi bisabuelo era ingeniero mecánico. Ah, era ingeniero mecánico. Y lo contrataron para ser superintendente de la planta de agua potable.
de Lima. Que se estaba construyendo, me imagino. Así es. Y entonces él ahí vivió en Lima, murió en Lima, está enterrado en el cementerio de los ingleses, lo mismo que mi bisabuela. Y los 3 primeros hijos nacieron en Inglaterra, entre ellos mi abuelo, que creo que en alrededor de 1905 vino al Ecuador. O sea, estamos hablando hace 118 años. Más o menos. Más o menos. Nicolás, y yo estaba viendo que su padre era el principal, don Charles Romero, el principal de películas y cines Charles Romero. ¿Y eso qué significaba? ¿Importaban las películas o también tenían teatro, cines? Sí, como... A ver, realmente los cines eran de mi abuelo, de mis tíos, de Pancho y de Carlos. Mi padre fue primero gerente, se introdujo en el negocio de cines porque era gerente de la Columbia Pictures. Y yo recuerdo en el año 1951 haber ido al aeropuerto a recibir a Cantinflas, la primera vez que venía Cantinflas al Ecuador. Claro, un monstruo, fabuloso Cantinflas. Él pasaba por aquí en su propio avión, un DC-3, que tenía que tanquear aquí, y se quedó un día. Y me recuerdo, y entonces mi padre me llevó. Yo tenía 10 años en esa época, y Cantinflas bajó y lo primero, se acababa de presentar a volar Legendarme 777, y lo primero que hizo fue sentarse junto a los chapitas y ponerse la gorra de chapa y tomarse foto con ellos. Así, ¿no? Y yo tengo las fotos de mi papi con él, con Lucho Osorio, que era el gerente en Quito, con Lucho Pimentel, perdón. Tengo la foto de él al pie del avión. Entonces, después de eso, mi padre fue socio en películas, y el negocio de él era precisamente comprar películas en el resto del mundo y venderlos en toda Sudamérica. Compraba, es decir, no solo en México, en Estados Unidos, en la China. En Europa, en Estados Unidos, compraba películas para toda América Latina y las distribuíamos y las vendíamos en toda América Latina. Yo trabajé con él 3 años. Y, o sea, no solo en Ecuador, no solo vendían aquí, sino que vendían para otros países de América Latina. Realmente el mercado ecuatoriano pues era una ridiculez comparado con el mercado de los otros países, de manera que lo interesante era vender a los otros países. ¿Y se vendían las películas en cintas? No, lo que se vende es el derecho de la película. Es el derecho. Y entonces con eso el individuo escribe al laboratorio ya con el contrato firmado y pide la copia. Y por ejemplo en las películas chinas que comprábamos, esas de karate, todas. Claro, karate, kung fu, todos estos. Nos enviaban los diálogos en inglés y en chino. Y entonces yo traducía del inglés al español y escogíamos a un chinito para que el chinito lo traduzca del chino al español y mandábamos a los laboratorios para que pongan los subtítulos. Los subtítulos no venían. No venían. Ya. Eso no tenía claro cómo hacían los subtítulos, porque ahora pues es cuestión computadora. Pues, ahora es lo más sencillo del mundo. O sea que tenías que traducir y mandarle al laboratorio a que salgan las letras, los subtítulos. Exacto. Y el chinito, la parte de chino a español. Y era un negocio que se basaba en la confianza, porque uno compraba la película por 5 años, el derecho. Y ya una vez que pasaba los 5 años uno quemaba la película, porque ya no le pertenecía a uno, no la podía uno piratear. Y el quemar las películas era un espectáculo, porque las películas en esa época eran de un celuloide que se quemaba muy fácilmente. Y entonces nos íbamos a la tarazana y abríamos un poquito el rollo, porque eran unos rollos inmensos, y prendíamos el fuego, y una vez que todo se encendía, salía la tapa volando arriba como platillo volador, y era una diversión para nosotros. Era una diversión, pero no les quedaban archivos entonces. No. Uno no podía quedarse con el archivo. No podía quedarse con el archivo. Era un negocio que se basaba en la confianza, en la seriedad de la persona que estaba actuando. Que en el caso de la comunicación con el resto de sus clientes en América Latina, ¿cómo lo hacían? Porque ahora pues es cuestión de un mail, WhatsApp, lo que sea, pero en esa época yo recuerdo aquí en Atalaya, que en el año 84, 85, todavía teníamos teletipo. O sea, no había fax en el 85. Usted está hablando en el 70, ¿no? Teníamos teletipo. Trabajé del 75 al 78 con mi padre. Teníamos teletipo y viajábamos por toda América Latina.
Viajaban. Y viajábamos por todo el mundo. Nos íbamos al Asia, nos íbamos a Bangkok, a Singapur, a Taiwán. Qué maravilla, ¿no? O sea, les tocaba realmente viajar por todos lados. Y a Estados Unidos, a Los Ángeles, a Europa, a Alemania, a Inglaterra. Y luego viajamos por toda América Latina. Viajamos a Lima, a Brasil, Argentina, Asunción, La Paz, Centroamérica, México, Puerto Rico. Y ahí vendíamos las películas a cada una de las personas que tenía el contacto de mi papá. Y también se basaba en confianza, me imagino, ¿no? Todo, con esas personas a las que le vendían. Era confianza y contratos, exacto. Pero era un negocio que era a base de confianza y de saber que la gente era seria, ¿no es cierto? Y mi padre tenía una fama de ser un hombre sumamente serio y así lo buscaron. Así lo escuchaba. Así lo buscaron 2 socios extranjeros que lo vinieron a ver y uno de ellos sí me recuerdo porque cuando entró a la casa dijo, vengo a buscar a Charlie Romero porque me han dicho que es el hombre más serio que hay en el negocio de películas aquí en Guayaquil. Vino directamente. Sí, de Lima. De Lima. Sí, pero era de ascendencia judía. Y el caso de las películas, yo recuerdo, para terminar esta parte de las películas, siempre me ha encantado el cine, además. Entonces, el que llevaban aquí de un lado a otro, aunque creo que esto no era ya la parte de ustedes, pero así, ¿no? No, se le llevaba en bicicleta de un lado, se le llevaba en pero bicicleta. Pero ustedes sí hacían eso. Rollo por rollo. Rollo por rollo. Claro, porque era muy caro estar comprando dos sets. 2 sets para tenerlo en simultáneo, cuando se presentaba en simultáneo. Entonces lo que se hacía es que la película acuérdense que en esa época eran 2 películas. Eran 2 películas por un boleto. Claro, entonces una película se ponía en un cine en la primera y en el otro cine se ponía en la segunda. O a veces cuando iban juntos se demoraban 15 o 20 minutos, porque cada rollo demoraba como 10 minutos. Entonces el pobre hombre tenía que salir en bicicleta hecho un bólido con el primer rollo. Con el primer rollo. Y llevarlo al otro cine. Pero es que, claro, y yo me acuerdo que a veces se demoraba un poco y la gente comenzaba a pifiar, pues, a decir, como que ya esperamos que llegue, o sea, como que era un intermedio ya, pongámoslo así. Y habían gritos típicos que la gente decía, no robes mantequilla, no sé si se acuerda usted. Claro, no robes mantequilla, y eso, no sé qué querían decir. Eso viene de los inicios del cine, porque había un gordito que manejaba el primer teatro que hubo en el Ecuador, que manejaba la película, pero esa película, ese rollo se lo manejaba con el manivela. Y entonces a veces, porque metía una novia ¿no? ahí en el set y se entusiasmaba mucho con la novia y el gordito mantequilla se demoraba y entonces se veía el cuadro, pero como Guayaquil era de este porte y todo el mundo sabía lo que pasaba, la gente comenzaba, mantequilla, saca la negra. Saca la negra. O sea, ya sabía que por eso era la demora. Así es. Pero qué espectacular, ¿no? Qué espectacular, mantequilla. Y de ahí viene la frase. Sí. Yo se la había escuchado, pero yo pensaba, tenía la idea que era por el tema de que le ponen mantequilla al canguil. No. Y yo decía, ¿será que es por eso? Allá, o sea, mantequilla el gordito. Mantequilla era el gordito que con manivela pues movía que no había, eran los inicios del cine, pero hace tantos años. Espectacular, ¿no? En el caso de su afición por el arte, literatura y música, aunque el cine es el 7º arte también, pero literatura y música, ¿cómo empieza, Nicolás? Porque aquí estábamos hablando ya de la parte de su papá y que usted trabajó con él, pero vamos por la parte artística. ¿Cómo aún alguien como usted, que es un ingeniero, normalmente los ingenieros son gente de números, de cálculos, ¿no? Y somos cuadrados. Y son cuadrados, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene su vena artística? Bueno, felizmente, cuando tenía 7 años, me regalaron una colección de Emilio Salgari. Sandokan, La venganza de Sandokan, Los piratas de la Malaz. Yo me acuerdo haber visto en que las alquilaban en el centro. El Corsario Negro. El Corsario Negro. Una serie de libros y me interesó la lectura. Posteriormente me regalaron casi todos los libros de Julio Verne. Libros que la gente no conoce que Julio Verne escribió, como Héctor Servadac, Miguel Sandorf, por ejemplo, El Correo del Zar, Miguel Strogoff, El Correo del Zar. Y yo puedo decir que viajé a la Luna antes que Armstrong, porque me devoré de la Tierra a la Luna
Alrededor de la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, Los hijos del Capitán Gran, La isla misteriosa, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días. Me devoré a Julio Verne. Se devoró a Julio Verne. Y de allí mi papá me daba 20 sucres por semana y yo me gastaba 6 sucres en comprar un libro de Editorial Sopena y me lo leía. Editorial Sopena era famosa. Y me la leía yo en una semana. Y yo a los 12 años estaba confesándome con el padre Elías del San José de haber leído La boca del infierno de Alejandro Dumas, que estaba en el libro de los índices prohibidos. Usted era lasallano, ¿no? Claro. Desde toda la vida. Segundo grado. Desde segundo grado y se graduó. Y me gradué, así. Y en este caso, claro, había el famoso índice, ¿no? Era el índice, y yo había leído pues Index, todo. que decían. A los 12 años había leído Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, Guy de Maupassant. Pero o sea, por su propio... no es que le mandaban del colegio, ¿a usted le gustaba? No, porque esto? me encantaba la lectura y mientras más leía, más viajaba, más estaba en el resto del mundo y más me ampliaba mis criterios y mis ideas. Hacemos una primera pausa comercial. Estamos con el ingeniero Nicolás Romero Sangster, ex presidente de Barcelona, como decíamos, ex gerente general de Inesel, hasta hace poco gerente general y además constructor del aeropuerto, de la Fundación Aeroportuaria y de los constructores del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Entre otras importantes actividades, presidente de la Federación Ecuatoriana de Béisbol, gerente de Autoridad Portuaria de Guayaquil, el Banco del Pacífico, el Leasing del Pacífico, Ecuanet, que fue la primera de las empresas de Internet que hubo en el Ecuador. Ya regresamos en un momento en el Personaje del Viernes. No se olviden que este programa se transmite hoy viernes a las 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 y el domingo se reprisa a las 7 de la mañana, y que además estamos en el Facebook Radio Atalaya, es el Facebook Radio Atalaya 680M y el YouTube Radio Atalaya 75. Ya regresamos. Muy amables, gracias por seguir con nosotros en el Personaje del Viernes, ni más ni menos que con el ingeniero Nicolás Romero Sangster. Yo recuerdo hace, no sé, será unos 10, 12 años, a veces uno ya se olvida exactamente del tiempo, que lo fui a visitar a Nicolás a su oficina en la gerencia general de la Fundación Aeroportuaria de Guayaquil, y se escuchaba desde afuera música clásica. Y se escuchaba música clásica y yo dije, y cuando entré, comenzamos a conversar. Antes del tema que iba a conversar, que era, me imagino, algo aquí de la radio, de publicidad, algún tema de estos, me comenzó usted a contar, bueno, primero, qué es que lo que estábamos escuchando en ese momento, maravilloso, y segundo, el hecho de que su segundo hijo, no Nicolás, Pablo, había emprendido su carrera musical como, no sé si barítono. Tenor de ópera. Tenor de ópera. Sí. ¿no? Y que se quedó a vivir en Estados Unidos. Que mucho en Colorado, ¿no? En Colorado. Y que mucho de su afición, gusto y enorme educación musical, de música, en la parte de música clásica, lo veía también como cristalizado a través de Pablo, ¿no? Claro, es que precisamente cuando, así como me interesé en la lectura, que me abrió un mundo, creo que a los 6 años me dieron una zarzuela, La Gran Vía, y me daban 5 sucres y yo me la aprendí de memoria. ¿Y cómo se la dieron? O sea, me la entregaron, todavía tengo guardado uno, eran el disco de 78 de Pizarro. Ya. Y eran como 8 libros, 8 diferentes discos. Sí, entonces, lo ponían en el tocadiscos. Se lo ponían en tocadiscos, que eran una especie de clavo y había que cambiar constantemente ese clavo para que no dañe. Que después se hizo aguja más adelante. Era una aguja, una especie de aguja, sí.
Entonces yo comencé a aprenderme esas zarzuelas porque por $5 yo me aprendía todos los himnos nacionales de todos los países del mundo. Pues imagínense usted, Claro. 5 sucres diría yo. Y luego me fui introduciendo poco a poco a la zarzuela, Doña Francisquita, Los Gavilanes, La Montería, todas las zarzuelas. Alguien después me dio una opereta, la primera opereta que era La Vida Alegre, luego El Conde de Luxemburgo, y posteriormente me interesé en óperas, y cuando llegué a Estados Unidos por primera vez vi una ópera en escena, El Barbero de Sevilla, me acuerdo de la primera. Ya. Y realmente me quedé loco, Se quedó. me impresionó, fue algo que me impactó. La diferencia entre opereta y ópera para los oyentes y los que nos siguen. La opereta tiene parte hablada. Ok. ¿Ya? Y es más ligera. Normalmente tiene temas ligeros. Es como la zarzuela. La zarzuela es realmente una opereta, pero es española y por eso se llama zarzuela. Es la versión española. Sí, la opereta es, por ejemplo, El Conde de Luxemburgo, La Viuda Alegre, que son alemanas, de Franz Lehár. Okay. Y la ópera es toda cantada y tiene recitativos, que se llama, recitativos, que son una especie de diálogos, pero como cantados. Entonces esa es la diferencia entre las dos. Ok, y no se le hizo difícil pasar de opereta a ópera cuando fue a ver El Barbero de Sevilla. No, en absoluto, porque en primer lugar era una ópera tan divertida y tan bonita. Ajá. Y con una música tan linda que no se me hizo ninguno, todo lo contrario. Y de ahí fui ya metiéndome en más óperas, comprando discos. Mientras estudiaba en Estados Unidos tenía yo un equipo de sonido ahí comprado y oía las óperas, y luego me interesé tanto en la ópera que cuando trabajaba en el Banco del Pacífico, yo ya tenía una colección de óperas en esa época de VHS y de Beta. Ya tenía una colección bastante grande. Ya había hecho su colección. Y lo convencí a Marcel Laniado de que presentemos esas operetas en el club en el Museo del Banco que quedaba al frente. Y fue donde era la moneda. Donde era la moneda. Y fue un éxito total. Así, ¿no? Teníamos una asistencia enorme que después, entonces, Marcel me dijo, hagámoslo en el Teatro Centro de Arte. Y lo comenzamos a presentar en el Teatro Centro de Arte. Pasaron los años, seguí con mi afición, y cuando alguna vez me llamó... yo escribía en el Diario Expreso y me cansé de escribir de política. Y entonces, como me cansé de escribir de política y la gente no me hacía caso de todo lo que yo escribía. Claro, tiene razón lo que usted dice, ya cansa, y además que el país no cambia. Criticaba y el país seguía igual. Sí. Entonces decidí comenzar a escribir sobre ópera. Y yo había diseñado un seminario de ópera de 5 meses, que lo di 3 veces, 2 veces en la Biblioteca Municipal y una vez en la Dante Alighieri. Okay. Y entonces comencé a escribir artículos sobre esa ópera que la sacaba de 120 palabras, me acuerdo que era el límite, y la sacaba de mi seminario. Y entonces Marcia Gilbert me interesó en escribir el libro Ópera en Cápsulas. Que está aquí, el libro Ópera. Marcia Gilbert de Babra fue la que la interesó. Sí, Marcia fue está, realmente la que gracias por la dedicación. lo voy a atesorar y primero a leer. Pero aquí está. Marcia Gilbert de Babra me ha proporcionado 2 grandes alegrías. Así la es. oportunidad de regresar a la cátedra en la Universidad Casa Grande y la de publicar Ópera en Cápsulas, que trata sobre ese único placer sensual que no es un vicio, la música. Genial, ¿no? Allá. Y ahí fue que hace la publicación. Así es, ahí hice la publicación. Y realmente mis diversiones siempre han sido escuchar música y leer y estudiar. En este momento que ahora pues estoy sin trabajo. Ahora está con tiempo libre. Estoy tratando de buscar cómo saco un masterado en ciencias políticas o en periodismo. Y estoy buscando ya en la página web y me están ayudando Marcia precisamente, Miguel Hernández, que está también profesor universitario, me están ayudando a ver cómo consigo, porque siempre dije que yo llegaría viejo el día en que ya no quiera aprender y estudiar algo más. Ahí me sentiré viejo. Ahí se sentiría bien. Ahí me sentiré viejo. Y yo siento ganas de saber más, de aprender más, de conocer más, de estudiar más.
O sea, ¿le interesaría maestría en periodismo o en ciencias políticas? O en ciencias políticas. Claro. Pero la Casa Grande tiene dos, porque hay uno de periodismo digital y tiene ciencias políticas. Yo fui decano de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas de Casa Grande. Ah, ya, o sea que usted es de la casa en la Casa Grande, claro. Así es, y di clases de introducción a las ciencias políticas. Ah, pero fabuloso. Sí. Entonces, ahí, porque tienen unos programas estupendos. Pero son largos. Entonces yo lo que busco es algo más corto que no sea tan... No sé cuántos años más de vida me quedan. Esperemos que sean muchos. Hay que ver. Muchos y bien, porque también es importante. Exacto, ¿no? eso es lo más importante. Nicolás, antes de la Casa Grande, ¿en dónde dio clases anteriormente? Yo di en la Católica. Okay. Di Enrique Pita, por ejemplo, fue alumno mío. Aquí está la Universidad Católica, ¿no? Y en la SPOL también, ¿no? También di clases en Enrique SPOL. Pita fue alumno. Pita fue alumno mío en ingeniería, porque yo daba introducción a la ingeniería eléctrica, a los ingenieros civiles en la universidad. Elizalde también fue alumno mío, un muchacho que ahora el chico está diseñando, por ejemplo, la autopista del nuevo aeropuerto, está diseñándolo el hijo de él. Ah, el hijo de él. Sí, el hijo del que fue mi alumno, para que los años pasan, no pasan en vano. Claro, es verdad, pero va todo lo que ha cosechado, como que dice, o lo que va sembrando, se va cosechando, imagínense. Ahora, ¿cómo alguien con tanta facilidad y, por otro lado, cultura en la parte literaria y música, como usted, decide estudiar ingeniería eléctrica? Se fue a Estados Unidos, ¿no? Yo me fui a la Universidad de Loyola en Los Ángeles. A Estados Unidos, en Loyola. Realmente yo quería salir del país. Okay. Realmente me sentía, es una pena decirlo, pero yo me sentía totalmente limitado aquí en el Ecuador y quería salir de aquí. Y mi padre, un hombre sumamente práctico, recontra práctico. Él, cuando me veía que yo, por ejemplo, me interesaba en la poesía, en la literatura, me decía, estás perdiendo el tiempo, porque él era un hombre muy práctico, un hombre de negocio. Hombre de negocio. De negocio, y me decía, estás perdiendo el tiempo con eso, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, yo te pago los estudios, pero siempre y cuando vayas a estudiar algo útil, porque yo lo que quería estudiar era historia, literatura, filosofía. Lo que le gustaba. Lo que me gustaba. Entonces fui a estudiar ingeniería porque busqué una universidad que no era muy buena en ingeniería, era más bien buena en literatura, y entonces estudié ingeniería eléctrica porque era la que más matemática tenía, porque la modestia exagerada no es otra cosa que la petulancia que viaja de incógnito, escuché algún día. Y yo era muy bueno en casi todo, pero excelente en nada. Okay. Tenía muy buenas notas en todo y yo era muy bueno en matemáticas. Y la ingeniería eléctrica es la que más matemática tiene. Entonces, yo me especialicé en servomecanismo, que tenía mucha matemática, pero saqué un minor. ¿Qué es servomecanismo? Por ejemplo, el diseño de todo lo que es un sistema por un silo, de manejar un silo, okay. Es un servomecanismo. Y yo me especialicé en eso y saqué un minor en filosofía y teología. Aquí veo que sacó en filosofía y teología. Sí, no saqué el masterado porque quería regresar, no me acostumbraba a la vida de los Estados Unidos, tenía muy buenas ofertas para quedarme trabajando allá. La universidad me daba media beca para que me quede entrenando el equipo de fútbol, que lo había sacado campeón. De la Universidad de Loyola, sí. Aquí vemos una foto a propósito del equipo de fútbol. Luis Trujillo Bustamante estaba Claro, ahí, ¿no? Él era puntero izquierdo. ¿Coincidieron en la universidad? Coincidimos en la universidad, así es. Y el equipo, según los diarios, los periódicos de esa época que usted los guarda y me los ha traído, recién se formaba. No, lo formamos nosotros. Ustedes lo formaron, ¿no? Realmente nosotros hicimos el campo, hicimos los goles. Yo traje los zapatos de fútbol, los compré donde Spinell. No sé si recuerda, claro, Spinell, que quedaba al frente del Capo. Claro, que tenía su esta como casa deportiva, ¿no? Entonces yo de ahí llevé todos no había zapatos de pupo en Estados Unidos en esa época, pues sí. Y entonces armé el equipo de fútbol y no me aceptaron como equipo de fútbol de Loyola y tuvimos que formar un club, el Loyola Soccer Club. Un club. Ah, ok. ¿Tuvieron? Un club. Sí, porque el director no era muy amigo mío, el director de deportes de Loyola, yo no le era muy simpático. No le era simpático. Y quedamos campeones invictos en nuestra liga. Quedamos campeones invictos. Y Lucho Trujillo y yo estuvimos en el All-Star Team.
Al All-Star Team. Y sí, y jugamos en el partido final. Qué buena anécdota. Fue interesante eso. Y yo era entrenador, era jugador, dueño de la pelota, dueño del campo y todo. En la tierra del ciego el tuerto es rey, dicen, ¿no? Porque no jugaban tanto en esa época. No se jugaba, no se conocía. Si yo tengo una serie de artículos que escribí en la universidad presentando cuál era el fútbol, hablando de Pelé en esa época, que era la estrella. Que era la estrella mundial. Mundial, estamos hablando de la época de los 60, ¿no? Entonces, claro. Además que, bueno, en Estados Unidos predominó siempre el béisbol. Bueno, ahora sí se juega mucho fútbol y más aún. Mi universidad, la última vez que estuve, ahora tiene equipo de fútbol y todo, una pena, pero no recuerdan nada de mi época. No recuerdan nada. En absoluto, no hay nada. No tiene registro. No hay registro de nada, yo no existo. Entonces, bueno, pero estoy acostumbrado. Pero usted sí tiene los registros. Estoy acostumbrado a que esas cosas ocurran. Así que fui gerente de portuaria. Saqué a Portuaria de un problema gravísimo que tenía 9 meses, y si usted lee la historia del puerto de Guayaquil, mi nombre ni aparece. No le puedo creer. Sí, ni aparece. Con el único marino que no me peleé fue con Popeye, el de la... O sea, que es por él. Es que lo que habían hecho era horroroso. Realmente, un puerto que era un ejemplo, lo habían destrozado. Y yo fui y arreglé los problemas que habían. Bueno, es que la verdad es que el puerto de Guayaquil fue un ejemplo. Y eso lo puede leer usted en un editorial que escribió cuando yo me retiré. Escribió Eduardo Rosemena Gómez. Edargo. En el Telégrafo. En que, buenos días, señor presidente, en que dice que le causa admiración que yo haya salido después de haber arreglado todos los problemas del... Porque el presidente de la República me pidió, Guillermo Rodríguez Lara, me pidió que vaya a resolver los problemas. Fui y resolví los problemas, pero yo no quería seguir siendo funcionario público. Y duré 8 meses. Y a los 8 meses me retiré. Una vez resuelto los problemas, me retiré. Ah, mire usted. Y obviamente en esa época Portuaria había sido casi que tomado por la Marina, ¿no? De ser el puerto más eficiente que había en América Latina, pasó a ser el puesto 10º, 14. Y entonces había un problema con el Banco Mundial porque querían hacer 9 muelles. Y el Banco Mundial decía que no. Y cuando fui a ver, lo que habían hecho es extrapolar la ineficiencia, supliéndola con más infraestructura. En lugar de decir primero seamos eficientes para ver cuánta infraestructura realmente necesitamos. Y además habían extrapolado todas las importaciones y exportaciones que se habían producido en los primeros años, que nos volvimos ricos por el petróleo y creyeron que eso iba a continuar toda la vida. Claro, entonces habían puesto como 9 o 10 muelles y yo reduje a 5 muelles. No se necesitaba más. No necesitaba más. Veo que luego de terminar la universidad en el año 1966, en Loyola, en Los Ángeles, viene y revalida el título en la SPOL. Sí. O sea, que usted es politécnico. Sí, tuve que presentar una tesis de grado. Y con una tesis de grado revalidé el título, así es. Y ahí, por ejemplo, ¿quiénes estaban o quién fue su director de tesis? Mi director de tesis fue Juan García, con quien yo trabajaba en la empresa eléctrica, y el tribunal fue Gregorio Wong, fue Alfonso Delfini. No le creo. Y no me acuerdo quién otro. Y Larrea, Gustavo Larrea. Con los cuales yo estaba trabajando en la empresa eléctrica en esa época. Así que nos reunimos a conversar nomás. No le creo. Todos estaban en Melec, en la empresa eléctrica. Todos estábamos en la empresa eléctrica. Que en esa época éramos 14 ingenieros y manejábamos esa empresa. Ahí aprendí yo a trabajar. Ahí realmente. Aníbal Santos fue mi profesor. Ajá. Y cuando me nombraron gerente de Inesel, tenía yo 30 años. Jovencito. 30 años. 30 años tenía. Manejé la electricidad de este país a los 30 años de edad. Un riesgo. Pero había tenido una gran escuela. Había tenido una gran escuela y realmente fue muy curioso cómo fui nombrado, porque mi suegro estaba agonizando. Y yo me reunía con un marinero todas las tardes a conversar, que era esposo de una amiga de mi cuñada. Y yo he sido toda la vida bastante tonto para identificar la charretera. Así que no tenía idea de cuál era el nivel. ¿Cuál era el grado? A mí casi me meten preso cuando yo tenía 13 años porque
el capitán del puerto de Salinas me metió a la capitanía por manejar el bote muy cerca de la playa y le dije maestro. Y era el capitán del El puerto. capitán del puerto. Entonces, cuando hubo el golpe militar, mi mujer me dice, mira quién está allí de ministro de Energía. Y era Gustavo Jarrín Ampudia. ¿Usted lo conocía? Era el marinero con el cual yo me reunía. Era el marinero que se reunía Todos los días que íbamos a acompañar por más de un mes y medio. Y con él componía El Mundo. Hablábamos de los problemas del país y todo. Ya. Entonces lo llamé y le dije, Gustavo, si usted necesita a alguien que lo ayude, yo puedo ir a Inesel. Ok. Yo no sé cómo me arriesgué. Y él me aceptó. Así fue. Y fui. La suerte es que me llevé un equipo de gente muy buena. Me llevé a Mauro Intriago, que era Mauro Intriago Dún. Mauro Intriago Dún, me lo llevé para que me administre la parte administrativa, Claro. que era un hombre que estaba desperdiciado en el Banco de Descuentos. Me llevé a Fernando Nieto, que era economista graduado en Houston. Claro, me llevé a Cuco Estrada para que maneje compras. De abogados busqué a Gustavo Rodas, que estaba en Quito, el padre del alcalde de Mauricio. Claro, porque él era casado con Pichuza Espinel, Sí, que era, guayaquileña, ¿no? Espinel Elizalde. Claro, y mi cuñado Alberto es casado con Coca, la hermana, entonces me recomendó. Okay. Y me encontré ahí un caballero, un abogado, Edmo Muñoz Custode, tío de Vito Muñoz. Tío de Vito Muñoz. Un caballero. Sí, porque el papá de Vito, Nelson Muñoz Custode. Sí, y un caballero. Un caballero, en Quito. En Quito. Él era el abogado de Inesel y ellos me ayudaron mucho. Entonces armé un equipo de gente de trabajo, inclusive. Y me guié por viejos. O sea, llamé gente de experiencia, porque yo era un muchacho. Claro, necesitaba... Entonces, en Quito, por ejemplo, un ingeniero como Vicente Jacome, que era un hombre mayor, con mucho conocimiento. Aníbal Santos. Álvaro Tinajero. O sea, que habían sido mis profesores en la empresa eléctrica. Entonces yo me guiaba por estos, les pedía consejos. Claro. Les pedía consejos sobre muchos problemas. Finalmente hacía lo que yo creía conveniente, pero primero escuchaba el consejo de quienes sabían más que yo. ¿Y estuvo del año 72 al 75? Sí, estuve 3 años. ¿Viviendo en Quito o iba y venía? No, vivía en Quito. Vivía en Quito. ¿Con toda la familia? Mi mujer me acompañó por un tiempo, pero ella tenía problemas de salud. Y entonces, año y medio se regresó a Guayaquil. Y entonces ahí ya no me quedó más remedio que tratar de venir de vez en cuando para acá. Pero a veces tenía que quedarme un mes entero sin venir porque había que ir al oriente, había que ir a Galápagos. Claro, pues el tema de Inesel era todo. Era lo que es ahora el Ministerio de Energía Eléctrica. Eso, Inesel después se convierte en el Ministerio de Energía. Manejaba toda la electricidad del país. Yo generación, transmisión, todo. Construí Pisayambo, dejé iniciado Paute y también fue una cosa muy especial. Dejé iniciado los estudios del aeropuerto actual. Pero en Daublar mismo. Sí. En esa época. No exactamente en ese sitio. El presidente me llamó y me dijo si lo podía ayudar a asuntos de aeropuertos. Y le dije, sí, mire, acabamos de contratar a IECO, que es una compañía que va a diseñar Paute, y ellos diseñaron el aeropuerto de San Francisco. Entonces ellos hicieron un perfil y analizaron de que no era conveniente sino un solo aeropuerto internacional porque era muy poco el tráfico internacional que había entre Quito y Guayaquil. Y eligieron un sitio entre Pedro Caro y Jipijapa, me acuerdo. Y que Guayaquil y Quito tengan aeropuertos... Uno para vuelos nacionales. Y cuando le presenté eso al presidente, pues casi se desmaya. Me dijo, pues sabe que somos 2 países, hay que hacer uno en Guayaquil y otro en Quito. Eso es imposible, claro. Entonces le dije, sí, presidente, entonces contrate a IECO. Y contrataron a IECO, y en ese año, 1975, IECO determinó Tababela y determinó un sitio en el kilómetro 17, a mano izquierda, antes de llegar a Chongón. Pero en la misma zona prácticamente. Posteriormente, 3 años más tarde, en el triunvirato, se lo cambió al actual sitio, que es el de Daublar. O sea, que viene desde esa época. Desde esa época está definido, por eso yo me muero de risa cuando comienzan a hablar de que los socialcristianos son los que decidieron a dónde se iba el aeropuerto porque estaban comprando terrenos. Me muero de risa de la ridiculez de la gente. Esto era año 75. Sí, años 75, 78. Ahí comenzó la gran compra de terrenos alrededor de los 2 aeropuertos. De los 2 sitios y los aeropuertos. Se puede imaginar. Vamos a ir a la segunda pausa. Estamos dialogando con
el ingeniero Nicolás Romero Sangster. Nos falta bastante material por cubrir. Así es que volvemos inmediatamente. Este programa se transmite hoy a las 5:30 de la tarde. Mañana, sábado, no se olviden, a las 9 de la mañana. Y el domingo el reprise a las 7. Otra cosa más, estamos a través de todas nuestras plataformas en redes sociales. Volvemos en un momento del personaje el viernes en Radio Atalaya. Muy amables amigos del personaje del viernes. En este programa especial con el ingeniero Nicolás Romero Sangster hemos hablado de arte, literatura, música, también de ingeniería eléctrica, deportes, por supuesto. Y yo no quería dejar de preguntarle a Nicolás, a quien fue presidente de la Federación Ecuatoriana de Béisbol. Además, como comentaba al principio del programa, fue dirigente de los Tigres de Urdesa, donde jugábamos con Nico Junior. ¿Y cómo es que fue presidente de Barcelona Sporting Club? Porque usted me decía que no es que había sido futbolista, sino solo en la universidad, ¿no? No, toda la vida fui fanático de Barcelona, de familia. Mi tío fan del equipo. Fan del equipo. Carlos Sangster mi tío fue el segundo capitán de Barcelona en 1926. O sea, el segundo de la historia de Barcelona. El segundo de la historia de Barcelona. Entonces, realmente siempre fui fanático de Barcelona. Y Juan José Vilaseca me invitó a ser parte de Barcelona Astillero, que había sido fundada en 1974 por los antiguos socios viejos de Barcelona, los antiguos expresidentes, los amigos del barrio, los que fundaron Barcelona. Y me invitaron y entré, y en esos momentos se produjo una huelga de jugadores que votaron la directiva anterior en el año 75, justa o injustamente, no recuerdo. Pero entonces Barcelona Astillero intervino y nos reunimos y decidimos que iba a haber un triunvirato. Juan José Vilaseca, el Chino Servigón, papá, y yo como presidente nos íbamos a encargar de manejar el equipo por un periodo. Se hizo una asamblea a la que asistieron Sanción y los que no son, porque entraron como 700 y pico de personas. Recuerdo haber llamado yo al Sambo Semblantes, que era el gobernador, el general o coronel, no me acuerdo. En la época de la dictadura. De Rodríguez Lara. Claro, en la época de Rodríguez Lara lo llamé al Sambo que mande a alguien porque entraba todo el mundo. Pero allá en la sede antigua de Barcelona. En la sede de Barcelona que había pues donde estaba Figurita Villagómez, que tenía ahí su box, exacto. Entonces ahí fue la sesión. Y entonces yo me retiré de allí con el convencimiento de que habría pues este triunvirato, y cuando me embarqué en el avión, porque era la primera vacación que tomaba después de 3 años de INESEL y 1 año o 8 meses de portuaria, me iba con mi mujer y con Nicolás, nos íbamos a Disney, y de repente la azafata se me acerca y me dice: lo felicito, ingeniero, acaba de ser elegido presidente de Barcelona. Ese fue el gran susto. Y así usted iba en el avión. Sí, porque estos viejos me hicieron la jugada. Pero ellos dijeron: queremos a Nicolás porque les parecía que usted era buen administrador, porque era un hincha. Porque creyeron porque que era además muy joven. Tenía 33 años. Imagínense. 33 años, 34. Bueno, creyeron que era un buen administrador y creían que podía hacer un buen trabajo. Y básicamente el Chino Servigón fue quien me presentó y fui elegido por unanimidad, por una asamblea, como le digo, que tenía más de 700 personas. Estuve 1 año, trabajé muy bien. Me acuerdo que lo que primero hice fue visitar a los dirigentes de Melec. En esa época eran 3 caballeros, Munir Dazún, Elías Guate y Jorge Rosemena, que había sido compañero mío de colegio en el San José. Y les dije: miren, yo vengo aquí a pedirles ayuda, tenemos que trabajar en conjunto, Barcelona y Emelec. Una cosa es que nos rompamos el alma en la cancha y que antes del partido yo voy a decir que ustedes, que lo voy a hacer fleco, que lo voy a destrozar. Obvio, así es. Pero tenemos que defendernos, porque en esa época en la federación votaban todos los equipitos chicos y tenían más votos que los equipos grandes. Entonces trabajemos en conjunto para defender el fútbol de Guayaquil, que es lo que importa.
y además somos hermanos del astillero, por más Así que es. seamos enemigos en la ¿Y cancha. quién eran los presidentes de Emelec? Era la comisión de fútbol, que básicamente era Munir Dazún, Claro, un caballero. Elías Wattet Otro caballero. y Jorge Rosemena. Claro, el prima Jorge Rosemena menor que ellos, pues, ¿no? Menor que ellos, fue compañero mío de colegio. Claro. En el San José. En el San José. Sí, O sea, una directiva de lujo. De lujo. Y trabajamos en conjunto, a pesar de que realmente en la cancha ya nos rompíamos el alma, ¿no es cierto? Y los jugadores también. Como corresponde. Y tuve un equipo realmente maravilloso. Ese equipo de fútbol fue... Tengo recuerdos maravillosos del pibe Bolaños, por ejemplo, de Víctor Peláez, Peláez, ¿no? de Guacho Muñoz. De Guacho Muñoz, el chanfle Muñoz. Chanfle, de Nelsiño, de Páez. Nelsiño, era el jinete Nelsiño. Entonces, o sea, pues tenía un buen equipo. Era un buen equipo, pero no había mucho dinero en esa época. Yo tomé el club como con 6 millones de deuda y lo dejé como con 3 millones de sucres. Lo dejé organizado con nuevos estatutos, lo dejé organizado con nuevas auditorías, porque si les cuento los horrores que encontré, es como para hablar de una hora entera. Es que ya me puedo imaginar, si en esa época es el año 75, ¿no? Año 75. Cumplíamos 50 años que no lo pudimos festejar adecuadamente porque no teníamos plata. Entrenaban en el Reed Park, ¿no? Ya no entrenábamos en el Reed Park en esa época. Y obviamente, eso sí, pues todos los partidos íbamos al modelo. Al ¿no? modelo. Y cuando les tocaba los partidos en Quito, en la altura, era viaje por avión. Viaje por avión o viaje a veces por tierra, porque teníamos que jugar en Manabí, en otros sitios. Claro, y lo simpático es que en cada ciudad, los niñitos que salían con el equipo eran de origen de la ciudad. Y yo antes de retirarme, le pagué el pasaje a todos los niñitos que salían en Ambato, en Quito, y con los padres, y los traje acá a Guayaquil y los hice salir con el equipo el último partido antes de yo retirarme de la presidencia. Así, con los niñitos. Con los niñitos que vi, me acuerdo que era de arriba de Guayabamba, el que salía en Quito, el de Ambato también era ambateño, el de todos los... Se encontraba con hinchas en todos lados. Hinchas por todos lados. Barcelona tenía hinchas en todos lados y cuando yo fui gerente de Inesel, yo me bromeaba con todos los edecanes del presidente de la República, todos ellos, el Bambi Zambrano, me acuerdo uno de ellos, Viteri, el capitán Viteri, y una vez que les ganamos a Nacional le mandé una cruz grandota con una... Había una buena relación entonces con los... Me moría de risa con ellos. Y le mandé una cruz grandota con una nota amarilla diciéndole que sentía el pésame. La compré en esa funeraria que quedaba en la esquina del Palacio Presidencial. Allá en Quito mismo. Quito mismo. Y estos señores en plena sesión de gabinete golpearon la puerta y dijeron, mire, presidente, lo que le manda el ingeniero Romero. Y ese le había mandado era a ellos, ¿no? Claro, no al presidente. Al presidente, que obviamente era militar también. Qué buena. Entonces estuvo usted un año. Estuve un año. Pero se quedó en la comisión de fútbol. Me quedé en la comisión de fútbol con Miguel Marchán. Posteriormente ayudé algo a Pepe Tamariz. A Pepe Tamariz, que quedó campeón. En esa época quedamos campeones en casi todo. Hicimos de todo realmente. Así, fue ¿no? lindo. Y Pepe estaba a punto de retirarse cuando hicimos un grupo, una comisión, y intervino Barcelona Astillero y le pedimos a Pepe que siga. Y cosa curiosa, creo que somos los únicos dos presidentes que hemos salido, al menos yo salí de la política a la presidencia de Barcelona. Ajá. Sí. Y Pepe Tamariz, de la presidencia de Barcelona, no aspiró a la política. No, para nada. Pero he visto que ahora los presidentes de Barcelona salen a la política. Claro, al revés. Al revés. Yo de la política fui a Barcelona y de ahí ya no quise nunca más entrar en política. Ya nunca más. Por más ofrecimientos que tuve de ser candidato a alcalde del Partido Liberal. Que era fuerte, pues, en esa época. De la Izquierda Democrática, porque además era la época que estaba yo de moda, pues había sido gerente de Inesel exitoso, había salido en la portada, en la primera página de Vistazo, como el hombre del mes, etcétera, etcétera. O sea que estaba... exitoso en la autoridad portuaria, era el niño de moda. Entonces, claro. Era un buen candidato, pero
pero yo no tenía dinero como para lanzarme a la política y además lo pensé bien y dije, mejor me dedico a mi mujer y a mis hijos, que Claro. realmente... Una sabia decisión, ¿no? No sé si fue sabia, porque usted con la política puede hacer mucho bien. Si usted tiene buenas intenciones... En esta época todavía, porque ahora o se van presos o se meten en cosas. Bueno, depende de la persona, como usted dice, ¿no? Pero no me arrepiento de lo que he hecho en la vida. Yo creo que todo lo que he hecho en la vida me siento el hombre más feliz del mundo, me siento realizado. Me siento feliz, me siento contento. He considerado, no soy creyente, desgraciadamente perdí la fe, pero he tratado de toda mi vida de ser un buen hombre y de hacerle bien a los demás, que creo que es lo más importante. Que sus actos los actos son al final una demostración de fe. Yo creo que esa es la verdad. Y tuve una gran suerte de que yo siempre, o casi siempre, trabajé con gente a la cual respeté muchísimo. Por ejemplo, respeté muchísimo al general Guillermo Rodríguez Lara, un caballero, Gustavo Jarrín Ampudia, mi jefe. Respeté muchísimo y lo quise mucho a Marcel Aniado, que más que jefe fue un amigo. Mi padre, pues obviamente... Marcel Aniado de Win, pues imagínese. Su padre. Mi padre y finalmente Jaime Nebot, de quien tengo mucho agradecimiento y mucho respeto y mucha admiración. ¿Cómo se da la vinculación suya con Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, y lo que no existía hasta ese momento, la fundación aeroportuaria, ni existía el aeropuerto nuevo, obviamente, pues, ¿no? ¿Cómo se da eso? Bueno, yo había salido del Banco del Pacífico y estaba dando clases en Casa Grande. En Casa Grande. Y tuve una oferta de la compañía Pronaca en esa época y me entrevisté con Baque, señor Baque, y con un señor Klein, con Danny Klein. Okay. E iba a ir allá y me hicieron una propuesta para ser gerente de la costa. Y en eso me llamó Javier Vallarino, que era un amigo de la infancia, de los pocos amigos que todavía me decían Rabito, porque ese era mi apodo de la niñez. Ya, ahora de colegio. De colegio, ahora solo quedan dos, que son Óscar Orrantia y Ernesto Novoa. Creo que son los únicos dos que todavía me siguen llamando Rabito. Y Ernesto Novoa, cuñado pues de Javier, fue, ¿no? Vallarino. Un tipazo era Javier Vallarino. Sí, ¿no? Javier era un caballero. Sí, sí. Y me llamó Javier, que era vicepresidente, y me dijo, Nicolás, ha renunciado Roberto Poli y queremos ofrecerte la gerencia. Y ¿de qué? De la autoridad aeroportuaria de Guayaquil. Ya se había creado. Ya se había creado. Ya. Y entonces era inferior el sueldo, inferior a las condiciones, sí, pero yo creí que el trabajo era muy interesante, que era una belleza, que era crear una cosa nueva, meterme en un campo y servir a mi ciudad. Y usted tenía además esta referencia cuando los estudios del aeropuerto de años antes. Exactamente. Del 75. Desde allí, exacto. Entonces acepté el cargo. Roberto había hecho un extraordinario trabajo porque realmente él se luchó a brazo partido sacando a los anteriores que manejaban el puerto, que era pues la FAE en esa época, la DAC. Claro. El trabajo de él fue extraordinario. Y entonces me tocó a mí ya iniciar la segunda parte, que era hacer todos los trabajos para entregar la concesión. Ajá. Y entonces ahí me quedé hasta hace poco, pues que renuncié. ¿Cuánto tiempo? 20 años y 6 meses, exactos. Como lo decía Jaime Nebot muchas veces, el aeropuerto de Guayaquil no era un servicio, sino un suplicio. Y esto cambió, o sea, la gente joven pues no se acuerda ni se imagina lo que pasaba. La gente no se acuerda. No. Incluso la gente que no es joven no se acuerda tampoco. Y hay una anécdota que una de las cosas, yo salí a estudiar a Estados Unidos del aeropuerto de Panagra. ¿Había otro aeropuerto? Claro, no existía el Simón Bolívar. Simón Bolívar, no existía. Yo salí de Panagra, que quedaba donde está ahora la FAE. Y ahí salí. Okay. Y cuando regresé al Simón Bolívar. Y me indignó el nombre. Le indignó. Primero porque por la historia yo detestaba a Bolívar por haberse portado como mal con José Joaquín de Olmedo y habernos anexionado a la fuerza. A la fuerza, con sus 300 soldados. Entonces yo no quería mucho a Bolívar y además me parecía un crimen que el aeropuerto de Guayaquil no lleve el nombre
de un ecuatoriano. Claro. O sea, me parecía un absurdo. Y siempre dije, algún día haré algo para cambiarle el nombre. Y entonces cuando ya estuve allí hice lo posible para cambiar el nombre. Jaime no quería. No quería. No quería porque él decía, los bolivarianos nos van a hacer fleco, Nicolás. Que hay bolivarianos. Ya, y entonces logré felizmente la firma de Monseñor Arregui, por ejemplo, a favor de cambiar el nombre. Conseguí la firma de la cooperativa de taxi Simón Bolívar. Vea usted. De cambiarle el nombre. Y yo creo que el mejor honor que pudimos, el homenaje que pudimos haber hecho es haberle puesto a ese aeropuerto el nombre de José Joaquín de Olmedo, el primer alcalde de esta ciudad y el hombre que nos dio la libertad. Claro, es un homenaje histórico y una reivindicación histórica para un prócer como José Joaquín de Olmedo de talla continental, ¿no? Talla continental, redactor de la Constitución del Perú. Mira, si el aeropuerto de Cuenca se llama Mariscal Lamar, que fue presidente del Perú, imagínense cómo no se iba a llamar el de acá, pero yo sí recuerdo que fue una lucha que hubo que hacer opinión pública, claro, una encuesta también hicieron, ¿no? Se hizo una encuesta y además tuve que publicar una carta contestándole a una persona que se quejaba, indicándole que y ahí tuve que citar una carta que Marx le manda a Engels, en donde lo trata a Simón Bolívar en términos que, Dios mío, no lo trataría nadie. Marx odiaba a Bolívar. ¿Ah, sí? Marx odiaba a Bolívar y esa carta la pueden ver ustedes. Le escribe a Engels. A ver si me la envía. Marx, Carlos Marx. Posterior a Bolívar, eso sí, de edad. Claro, y le piden que escriba un artículo para un periódico norteamericano y él escribe un artículo en que se burla del nombre, de la ascendencia aristocrática, porque el nombre completo de Simón Bolívar es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Claro, era un aristócrata. Era un aristócrata. Total. Y entonces se burla con ese nombre y lo destroza, le dice horrores. Ya, mire, que no la recuerdo que se la haya publicado y si me la puede hacer llegar le agradecería. Bien, con mucho gusto. Nicolás, y el aeropuerto ganó muchísimos premios. Claro, a nivel internacional. Esos premios son ganados no porque nosotros los hemos comprado, porque alguien ha dicho que a lo mejor los compramos. No, eso... Es que la gente cree que los premios, también los de Quito, la gente cree que, dice, porque los compran. No. Miren, nosotros contratamos a la ASI, que es la Asociación Mundial de Aeropuertos, para hacer encuestas cada 4 meses. Entonces ellos vinieron y entrenaron a un personal y analizan 36 diferentes rubros. Y esos 36 diferentes rubros los consideran cada 3 meses y me mandan a mí el reporte. Ese inclusive me servía a mí para auditar a Taxa, porque yo veía los puntos en donde andaban mal. Entonces llamaba al gerente de Taxa, mi buen amigo Ángel Córdoba. General Ángel Córdoba, a quien conocí hace muchos años atrás y quien me dio una linda condecoración. Pero sin pensar que les iba a tocar. Sin pensar que después íbamos a trabajar en conjunto. Él abandonaba la base de Taura y yo les había construido un dique siendo director ejecutivo de CDG para que no se inunde la base. Y él me agradeció entregándome una placa muy linda que la guardo con mucho cariño, sin saber que después nos íbamos a encontrar, que la vida nos iba a llevar. Y entonces realmente esos premios son 34, 35 diferentes aspectos del aeropuerto que son considerados y esos lo tabulan comparando con otros aeropuertos y en base a eso nos dan los premios. ¿Y cómo es que es para aeropuertos por tamaño, ¿no? Por movimiento, por categoría. Claro. Entonces nosotros estamos en la categoría de 2 a 5 millones de pasajeros. Tengo entendido que Quito, por ejemplo, ahora se ha sacado el premio como mejor aeropuerto en la categoría de 5 millones de pasajeros. Y nosotros por muchos años tuvimos el premio como el mejor aeropuerto en el mundo en la categoría de 2 a 3 millones, hasta que comenzaron a construirse una serie de aeropuertos en la China, en la India, etcétera, y aeropuertos más modernos, más nuevos, y nos fueron desplazando de los primeros puestos. Pero seguimos siendo, hasta el último año que yo salí, el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe en la categoría de 2 a 5 millones de pasajeros. Y ese último premio es importante porque la ASI no da el premio
porque durante la pandemia se retiraron casi todos los aeropuertos y nos quedamos nosotros solos. Funcionando, claro. En la categoría de 2 a 5 millones. Se retiraron y no pagaron más. Ya no estuvieron en la... Pero en los últimos 2 años hemos obtenido el puntaje más alto de todos los aeropuertos de América Latina. Entonces, en base a eso, consideraron que sí deberíamos recibir el premio. Y nos dieron el premio. Y nos dieron el premio. Ahora, también la Fundación Aeroportuaria hizo mucha obra, y me consta porque yo fui presidente del directorio de MAPAC 14 años, en muchísimos recintos, pueblos que están en la vía a la costa. Sabana Grande, Puerto Sabana Grande, en el mismo Daular, y luego también plantas de agua residuales y de alcantarillado. Mire, el concepto fue que, a ver, yo viajé a Pudahuel, yo viajé a Chile a una reunión de aeropuertos y me encontré que el pueblo de Pudahuel odiaba el aeropuerto. ¿Por qué? Porque los beneficios del aeropuerto no los recibía el pueblo, sino que los recibía el gobierno central. Vine acá y hablé con Jaime Nebot y Jaime coincidió en que no podíamos tener un aeropuerto de primera y ciudadanos de segunda. Claro, no se puede. Ese era el concepto elemental. Y entonces tuve la suerte de conseguir la ayuda de un gran planificador que fue Abel de Fina, y entonces con él hicimos un inventario de las necesidades de los servicios no satisfechos de todo ese sector. Y encontramos que esa pobre gente no tenía agua potable, no tenía alcantarillado, no tenían servicios, no tenían calle. E hicimos un plan que realmente yo diría que yo no hubiera hecho ni el 80% de lo que hice si no hubiera sido gracias al trabajo de Abel de Fina. Y gran técnico, un gran planificador, y pudimos hacer felices a mucha gente. Creo que ese fue uno de los mayores halagos y alegrías que tuve en el puesto, de ir a inaugurar plantitas de agua potable, plantas de tratamiento de agua servida, parques, iglesias, y lugares de esparcimiento. Hicieron también parques y iglesias. Ya, esa parte no, como yo no estaba en esa área, pero no sabía. Casas comunales. En la iglesia de Chongón, por ejemplo, nos encontramos con una enterrada una campana de bronce que había sido construida en el año 1820 o 1825, por ahí. O sea, muy poco después de que Ecuador fue república. Y estaba ahí. Está en exhibición ahora. Pero estaba botada. Estaba enterrada. Enterrada. Estaba enterrada y la encontramos y ahora está en exhibición ahí en la iglesia. Y está el nombre de quien la mandó a construir y todo. Aparentemente la fraguaron en Lima. Pero eso es una joya, ¿no? Ahí está guardada, ahí está. En la iglesia. Está en exhibición en la iglesia, sí. Y en las zonas cercanas a Progreso, por ahí hicieron también, ¿no? Trabajamos en Progreso, ahora se ha construido una carretera que es importantísima, que era de Progreso a San Lorenzo del Mate, a Sabana Grande y Puerto Sabana Grande. Y la idea que teníamos, desgraciadamente salí y ya no lo pude hacer, era cobrar una tasa por obras, por mejoras, y crear una ordenanza que esa tasa por mejoras vaya a un fideicomiso, y que ese fideicomiso lo maneje el aeropuerto, la autoridad aeroportuaria, el municipio y los camaroneros y los agricultores que se beneficiaron de la obra para que se dedique a mantenimiento de ese carretero. Pero desgraciadamente salí y ya eso quedó pues como uno de los sueños que quería hacer. Quería hacer, ¿no? Porque eso hubiera sido inédito, hubiera sido la primera vez que se hacía una cosa así. Porque cometimos y construimos el carretero de ingreso a Daular, por ejemplo, al pueblo de Daular, que son como 11 kilómetros. Ustedes lo construyen. Nosotros lo construimos y, sin embargo, lo utilizan los camaroneros. Y los camiones destruyen ese carretero. Claro, el peso de los camiones. Entonces, con ese ejemplo, decidimos hacer acá lo contrario. Porque nosotros conseguimos un cambio en los estatutos de la autoridad aeroportuaria. Y la autoridad aeroportuaria ya no solamente, en este momento, está dedicada al aeropuerto de Guayaquil, sino que es una autoridad de desarrollo del área adyacente, del área de influencia del aeropuerto. Y esa área de influencia es desde Chongón hasta Pozorja. Toda la zona, desde Chongón hasta Pozorja. Entonces teníamos en planes una planificación integral del área, porque si no se planifica eso, va a pasar lo mismo que pasó con el aeropuerto de Guayaquil, que está engullido.
Yo he visto a gente que habla de que el aeropuerto ya no se debe hacer. Sí, hay gente que dice desgraciadamente, eso. Y que el dinero que está guardado se lo use para otras obras. Desgraciadamente la ignorancia es atrevida. Es atrevida. Y la gente no conoce los peligros que representa un aeropuerto en una ciudad. La mayor parte de los accidentes que ocurren en aeropuertos que están en la ciudad son producidos por falla de pilotos. Congonha, por ejemplo, en el aeropuerto de Sao Paulo, que está en plena ciudad, hubo un accidente. A ese no he llegado nunca. He llegado al otro. Usted llega a Viracopos o al otro que es... al grande. Hay dos, hay sí, Viracopos. Sí. Pero este de aquí... Son igual antiguos, ¿no? Este aeropuerto es uno que está en el centro de Sao Paulo. O sea, tiene tres aeropuertos. Y ese aeropuerto, de ahí se sale a Ríos, sale vuelos internos. Pero ahí hubo un accidente gravísimo en que murieron 180 personas. Uf. Y lo mismo accidente grave también hubo en el aeropuerto de Buenos Aires, el Aeroparque. En el Aeroparque también hubo un accidente muy grave por fallas de... Está en el centro. Porque están en la ciudad. Entonces, un aeropuerto en la ciudad es grave y el aeropuerto de Guayaquil... En el de Quito también, acuérdese, en el de Quito el que estaba... En el de Quito de todo. De todo. Ahí hubo, acuérdese, murieron 40, 70 personas en un accidente. Se estrelló contra el barrio. Contra el barrio, las casas de ahí nomás. Entonces, un aeropuerto en la ciudad es sumamente peligroso. El ruido afecta a la ciudadanía. Y también. Y hay otro dato que la gente no conoce y es que hay violaciones al anexo 14 de la ley. Por ejemplo, se dice que hay que tener una superficie libre de obstáculos de 150 metros desde el eje de la pista y esos 150 metros en el lado sur da en la segunda calle de la Ciudadela La Fae. Ya. Ajá. Entonces son limitaciones que existen para el aeropuerto. El aeropuerto es operable, no es un aeropuerto que por esas limitaciones pueden ser peligrosos, pero no es conveniente a medida que la aviación continúe seguir en un aeropuerto con limitaciones. No hay espacio para los aviones. Ahora que vino la Copa Libertadores tuvimos que invertir como $2.900.000 en hacer plataformas para que puedan aterrizar los jets privados. Ahora en octubre, el año pasado. Ahora en octubre. No había suficiente plataforma. No había suficiente plataforma para los jets privados y no había, y los aviones grandes que vinieron, dejaron a los pasajeros y se fueron a parquear a otro sitio porque no había dónde parquear. Entonces, a medida que vaya creciendo, claro, va quedando pequeño, si se comete el error de creer que no es necesario ese aeropuerto, estaremos supeditados a ser secundarios al aeropuerto de Quito. Y eso no puede ser, porque siempre hemos estado a la vanguardia. Queremos agradecerle al ingeniero Nicolás Romero Sangster, realmente una charla extraordinaria. Discúlpeme por haberle tomado tanto tiempo, pero además nos quedaron temas en el tintero como CDG y Daule Peripa, ahorita que está tan en boga ese tema, el asunto de los idiomas, hablar del Banco del Pacífico con más detenimiento, porque yo creo que lo merece todo lo que hicieron en el Banco del Pacífico, que fue realmente pionero en todo, acá no solo en tecnología, en todo, en el Ecuador. Y bueno, mucho más. Así que gracias, Nicolás, por estar. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Y nos vamos a despedir de toda nuestra, no solo audiencia, sino que nos siguen a través de nuestras plataformas en redes sociales, en el Facebook Radio Atalaya 680M, en el YouTube Radio Atalaya 75 y obviamente en Instagram, Twitter, igualmente en la página web www.radioatalaya.net. Ya volvemos con la programación regular.